Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto. Hoy conversaremos con los arquitectos Marcos Coronel y Ricardo Sanz, ambos profesionales egresados de la UCB, fundadores y participantes respectivamente de la plataforma de arquitectura Dislocal. Pero, ¿qué es Dislocal? Dislocal, como ya lo dije, es una plataforma que reúne a arquitectos venezolanos en diferentes latitudes, junto con una red de cooperación internacional que aborda ejercicios de diseño vinculados a problemas sociales, desde una perspectiva irreverente de la arquitectura que pone la mirada enfáticamente en proyectos donde existe gestión de energías, eficiencia de recursos y tecnologías sostenibles. Apuestan por un desarrollo urbano eficiente en el uso de recursos, tanto en el frente social como ambiental. Acaban de ganar el premio en la categoría Pedagogías en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2024, con el proyecto Río Caribe, Río Turbio. Ambas experiencias pedagógicas colocaron a los estudiantes en el centro de la acción territorial y climática, fomentando un aprendizaje que prioriza la integración en la comunidad y la preservación del entorno. El arquitecto Marcos Coronel es especialista en hábitat social y desarrollo de ONU Habitat. Su trabajo en asentamientos populares lo ha llevado a desarrollar proyectos de espacios cívicos y culturales, estructuras que integran naturaleza, energías y economías culturales en atmósferas de comunidad. Fue nominado al premio Royal Academy Dorfman en Londres en el 2020 y en el 2018 recibe el premio Young Architect in Latin America en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ese mismo año fue nominado al premio Oscar Niemeyer a la arquitectura latinoamericana. Por su lado, el arquitecto Ricardo Sanz, con su tesis de grado, obtiene mención de honor en los premios Axis. Su trabajo profesional se enfoca en la ciudad y la concepción de su espacio público, proponiendo intervenciones a diversa escala. Ha participado como arquitecto y tutor de trabajos académicos en concursos bienales y exposiciones nacionales e internacionales, obteniendo distintos reconocimientos. Ha sido profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar y actualmente es profesor asistente en la Facultad de Arquitectura en la UCB. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Sí, hoy vamos a tener un episodio súper especial. Me van a decir, Inés, siempre dices lo mismo. Es que todos estos invitados son una delicia. Tuvimos la posibilidad este fin de semana de hacer una visita al Museo de Keyboard con este par de arquitectos que tengo aquí conmigo que me acompañan el día de hoy, Marcos Coronel, por aquí, y Ricardo Sanz. Y vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de la Bienal de Arquitectura, de la novena Bienal de Arquitectura de Venecia, en el cual fueron reconocidos tu trabajo. Vamos a hablar de Dislocal, vamos a hablar de lo que nos apetezca hablar, de Caracas, de ciudad, de arquitectura, con una gente que sabe mucho, porque además es una gente que es docente y que está encargada de la educación de los nuevos arquitectos. Eso es una gran responsabilidad. Bueno, gracias Inés, gracias por la invitación. Y es una conversa abierta. Chéverísima. Arranquemos por donde queramos. Este lugar tan bonito que es me así, tiene, es así. nos tiene impresionado, creo yo. Divino. Bueno, y gracias a tu equipo también.
sé si Marcos quiere... No, empieza tú. Arranca, Ricardo. A lo mejor comencemos hablando del viaje aquí, Vamos porque está sí, fresco. Bueno, eso. déjame ver si lo enlazo un poco con lo que comentaste en la presentación. Bueno, hablaste de Venecia. Fíjate, esta es la Bienal Iberoamericana, que incluye países, bueno, que llaman latinoamericanos, de México hacia abajo, e incluye, si no me equivoco, a Portugal y España. Y con Venecia sí hemos tenido una relación, Marcos y yo. Eso hemos coincidido en distintos momentos con lo que es la Bienal que es otro tema distinto, pero bueno, se puede comentar algo sobre eso. La Bienal de Venecia de Arquitectura. En mi caso, he estado una vez allá como museógrafo, invitado para la última, porque la que La abre, del abre el año 2023, que viene, ajá. sí, 2023. Ujú. Creo que era la número 18, si no me equivoco, y yo, bueno, fui invitado a cumplir el rol de museógrafo, es decir, a diseñar los dispositivos o el aparataje que soportaba la información que se llevaba para la exposición, que en este caso, en el de esta exposición, era el tema de la recuperación de la Universidad Central de Venezuela. Marcos también ha participado en la Bienal de Venecia, ya como ponente, bueno, entiendo de trabajos realizados con el grupo, con Pico Colectivo, si no me equivoco. Junto a otras experiencias, junto a otros colegas, oficinas que Sí, como a un tú, grupo de arquitectos. también pues. hemos estado, que hemos coincidido en proyectos dentro de lugares de la ciudad que son propensos a sufrir quizás como experimentos o transformaciones urbanas a partir del espacio público, del trabajo del espacio público, de los equipamientos, de cuestiones que tienen que ver con espacios de comunidad y de espacios cívicos para la convivencia. Que eso me interesa mucho también. Vamos a hablar de Pico también, que lo acabas de mencionar, pero no sé si quieres concluir con el tema de Venecia, cómo fue la experiencia. Bueno, chévere, mi experiencia particular, yo no había tenido contacto fuiste? con la Bienal. Bueno, siempre impresiona que uno tenga la oportunidad de, bueno, ver a lo mejor trabajos o algunos personajes que admira o que he admirado durante la carrera, y bueno, nada, vi muchos trabajos interesantes. En general es una exposición bastante amplia, o sea, cuesta abarcarla. La exposición particularmente, bueno, habían cosas que me interesaban más, cosas que me interesaban menos, pero siempre súper interesante, y bueno, y la ciudad es muy bella, ya eso es un tema recurrente. Ese es el viaje deseado. Yo me además, quedé sí. con las imágenes de Venecia de noche, me impresionaron, de verdad. Las condiciones en que está el pabellón. Bueno, no están en las mejores condiciones, pero creo que en el caso del pabellón, eso es ya una opinión personal. Solo lo he visitado una vez, Marco ha estado más de una vez allá. Me da la impresión de que Carlos Scarpa lo diseñó como un pabellón tropical. ¿Qué significa eso ya? Que creo que está, o sea, desde su diseño original, repito, es una opinión personal mía de lo que observé, está diseñado como para que la atmósfera que lo circunda, el ambiente, lo penetre. Es decir, tiene unos cerramientos que son, algunos de ellos, porosos. Es decir, y estando en las condiciones que está esta ciudad, bueno, una ciudad metida en esta especie de laguna, no sé si lacustre, ¿no? Porque yo creo que ahí se entra agua de mar, ¿no? Hay salobre, es que se llama, hay una mezcla. Bueno, hay bastante humedad y ahí entra un vaho que trae agua, por supuesto. Y yo creo que eso, bueno, o sea, te lo digo comparado a los otros pabellones que visité y conocí. Parecían los otros ser muy herméticos. Cuando los cierran, se cierran. Por más cosas que, por ejemplo, el de los países nórdicos es un pabellón, bueno, que yo creo que hay que conocer, hermosísimo, que tiene una pérgola, el techo es una pérgola que lo atraviesan unos árboles, pero que está protegido por unos sistemas que yo, bueno, muy curioso, me metí a ver, bueno, cómo este arquitecto, Sven Fern, ¿qué se llama el arquitecto de ese pabellón? Lo hizo, lo resolvió. Bueno, eso tiene todas unas canales plásticas y arriba para el tema del agua, pero tú lo ves como muy hermético cuando él está cerrado abajo. Y así en los otros pabellones. En el nuestro, en el de Venezuela, aparentemente Carlos Scarpa quiso voluntariamente que fuese un pabellón más poroso. Sí, y de repente eso es lo que de origen lo afecta. O sea, debe ser muy difícil su mantenimiento, porque me imagino que en pocos años con ese vaho traspasándolo, bueno, la humedad en paredes, no sé qué, lo afecta muy fácil. Entonces, bueno, es un edificio muy bello, pero un edificio
delicado. Entonces, bueno, nada, en ese caso es lo que tendría que comentar sobre él. Marcos y yo, bueno, porque a lo mejor nos están entrevistando los dos juntos, nos conocimos yo creo que 2015 por ahí, un poco como para narrar la historia y las personas que vayan a ver la entrevista se ubiquen, a partir de un concurso que se hizo en la Avenida Bolívar, se llamaba Amenidades Urbanas, que Marcos organizó con el equipo de Pico y otros arquitectos. Y bueno, nada, yo participé con un exalumno mío, con Rodrigo Marín, y salimos, bueno, afortunadamente ganamos un premio allí, y a partir de allí, bueno, surgió una relación primero de trabajo, porque estos trabajos fueron los ganadores, algunos de ellos pudieron ser construidos, y bueno, nada, después hicimos otras experiencias juntos. Nada, y hemos venido trabajando en un concurso que se ganó hace poco en un espacio público en Los Teques. Y bueno, en el transcurso de esa historia, bueno, se armó o armamos Dislocal, ¿no? Que Dislocal es el grupo con la Universidad Central que acaba de ser premiado en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura de este año. ¿Y en qué categoría, Marcos? La Bienal Iberoamericana, que está algo así como en su 8ª, 9ª edición. Creo que es la... Si no me equivoco, se celebra siempre en un país diferente, o tratan al menos de cambiar las locaciones. Supongo yo con la idea de reunir a profesionales del área, arquitectos y otras disciplinas en locaciones de nuestra región donde se está dando el debate sobre la arquitectura que se puede hacer, que tiene sentido pensar en nuestros contextos. Este año es en Lima, el tema se llama Climas y habla de un montón de problemas comunes en nuestros países. Estos son temas que está tocando la arquitectura o que la arquitectura está teniendo la intención de tocar, y especialmente en Latinoamérica han surgido una cantidad de ejemplos y de experiencias que yo creo que están aportando mucho a nuestra disciplina y lo que va a ser el futuro de la ciudad. Sí, claro, porque estamos como entendiéndonos, ¿no? Cómo vivimos, sí, y acoplándonos a nuestro territorio, a nuestro clima, a nuestras culturas. Ricardo o sea, siempre estamos dice, no importando ideas o proyectos maravillosos y muy buenos, y obviamente muy buenos y hermosos, pero que no nos funcionan a nosotros, ¿no? Y yo creo que es un problema de tratar de conseguir nuestra propia identidad a través de la arquitectura también. Y es una cosa que, bueno, Ricardo siempre lo menciona y creo que es una de las cuestiones que compartimos también, justamente en América Latina, en nuestra región, en este contexto. Es probablemente donde la arquitectura esté produciendo, ¿qué será? Como unos aportes verdaderamente significativos para este momento de la civilización en el mundo. Versus las limitaciones de nuestra sociedad. Los ejemplos recientes de los últimos años, ya conocemos algunas cosas que pasaron hace no tanto, 20 o 25 años en Medellín, en Colombia, en Brasil, etc. En Venezuela también, y ahora, los últimos 4 o 5 años en México, un movimiento impresionante de arquitectos que están, como descubriendo una manera de hacer, escudriñando en las ideas de la tradición local, en los materiales del sitio, en tecnologías constructivas que se pueden llevar a cabo con esas comunidades, con esas ciudades, para lograr edificios que pertenecen a esos lugares y a esos climas. Eso es interesante. Ejemplos muy buenos, algunos de ellos están en la Bienal Iberoamericana, también reconocidos, con lo que tenemos la suerte de compartir este reconocimiento que se nos entregó hace muy poco. Y fue en la categoría de pedagogía. Es pedagogías, exactamente. Es lo que te iba a donde iba. La Bienal tiene varias categorías: obras, publicaciones, nuevas reglas, es una cosa bien interesante, otras coordenadas se llama, y pedagogías, si no me equivoco, a lo mejor me falta alguna. Dislocal entra en pedagogías precisamente porque es un proyecto que pretende trabajar
con estudiantes y generar unas experiencias académicas en el terreno para, en el caso de los proyectos que presentamos allí, Río Turbio y Río Caribe, que fueron 2 viajes maravillosos a Barquisimeto, al Río Turbio de Barquisimeto y a la península de Paria en el estado Sucre, unos viajes de 5 días, más o menos, entre 5 y 7 días, donde llevamos a cabo unas experiencias constructivas con los estudiantes dentro de un paisaje donde queremos reflexionar sobre temas que están ahí en el lugar, ¿no? El agua, la naturaleza, los recursos naturales, trabajar con la comunidad, etc. ¿Y estudiantes de qué semestre fueron? De todos los semestres, creo que en ese sentido no hay ninguna restricción. Yo creo que más bien tenemos la expectativa y la esperanza de que estudiantes y graduados o recién graduados, aparte de arquitectos y tal, o sea, los que acaban de salir de tesis, bueno, asistan o formen parte de los grupos que se unen a la experiencia. Interesante, porque bueno, lo poco que yo puedo saber de los temas de arquitectura y lo que he conversado con arquitectos amigos, hay como eso que ustedes acaban de decir, como un reentendernos, reconocernos, ¿no? Para diseñar a gusto con nosotros, a gusto con el entorno, a gusto con el clima, a gusto como funcionamos además, porque nosotros no vivimos como un europeo, nosotros vivimos, somos relajados, tenemos un clima benévolo, o sea, las formas de vivir son totalmente distintas, no tenemos 4 estaciones, tenemos si acaso 2, y además tenemos materiales locales totalmente nobles y utilizables. Tenemos que estar importando unas cosas complicadas que hay que aprender a utilizar además, ¿no? Y hay que necesitar especializaciones y cosas distintas para construir. Eso es parte del ejercicio, creo yo. Es una de las cosas que estamos tratando de aprender dentro de estas experiencias académicas de Dislocal. Cómo trabajar o cómo incorporar un pensamiento en la arquitectura a partir de lo que tenemos, de las cosas con las que contamos, ¿no? Es un tema, creo que bien interesante en la arquitectura, porque, bueno, así como tú dices, siempre estamos como propensos a pensar o utilizar, quizás porque los vemos en imágenes de referentes que conocemos, que consideramos importantes para estudiar, o porque aspiramos a hacer unas cosas que nos parecen que están bien, y muchas veces no tomamos en cuenta o nos descuidamos la razón del lugar donde nos estamos desenvolviendo, y en ese sentido, bueno, perdemos la oportunidad de aprovechar una riqueza que es propia de nosotros. No, incluso el conocimiento propio del que habita el lugar, o sea, ¿quién más que quien habita ese lugar, quien nació ahí, que tiene sus ancestros allí, para saber cómo se vive allí, ¿no? Para saber qué necesito para vivir aquí. Entonces, esa junta bisagra que yo creo que es tan importante, tan necesaria, ¿no? Toma muchísimo más valor, porque claro, son los arquitectos los que tienen el conocimiento técnico, pero es la comunidad la que tiene la sabiduría del lugar, ¿no? La sabiduría del terreno que está pisando desde toda la vida. Entonces ese trabajo mancomunado es tan importante y tan necesario. O sea, yo como arquitecto no vengo a imponerte aquí, en Río Caribe, que construyamos un edificio con fachada de vidrio, porque eso es una locura. O sea, yo quiero que tú, que vives aquí en Río Caribe, me digas cómo vives, no sé qué, y a ver cómo, con lo que yo sé, cómo te puedo ayudar, ¿no? Cómo podemos construir cosas más amables. Bueno, en ese caso creo que han sido complacientes con nosotros, ¿no? Nos han dado como libertad, nos han recibido bien, bueno, en Barquisimeto y en Río Caribe, nos han dado facilidades, nos han apoyado. La gente de allá ha sido súper chévere. Y bueno, no sé, yo creo que es importante comentarlo, como en el corazón de Dislocal, creo que existe la intención, el afán, el interés de reforzar, por no decir inventarlo, porque se han hecho experiencias de ese tipo en Venezuela en algún momento importante, como
las que hizo en los años 90 Harry Frontado, de salir al interior de Venezuela a construir. Experiencias que, bueno, esperemos que en algún momento, hasta en una publicación, se puedan recoger. Creo que son paradigmáticas de la historia de la docencia en Venezuela. Y creo que Dislocal tiene un poco el interés de revitalizar, bueno, ese aspecto de la formación de los alumnos. Conocen a su país y tienen un contacto con el pensamiento constructivo. Creo que Dislocal no hemos podido construir todas las cosas que aspiramos. Creo que hemos comenzado por construir cosas, espacios o definir a pequeña escala territorios, sobre todo con el interés de estimular el pensamiento constructivo y el pensamiento que hace arquitectura en los alumnos. Porque bueno, todavía Dislocal no ha construido, esperemos que eso sea pronto, una edificación con un uso o una utilidad específica. Son como ejercicios del pensamiento constructivo hechos en el territorio. Es una especie de calistenia, de práctica, de calentamiento, bueno, por las limitaciones que todavía hemos tenido. Creo que los resultados son interesantes, son estimulantes, pero bueno, vamos hacia allá, que es un poco las experiencias que Harry hizo en algún momento, que eran edificios en poblaciones de Venezuela que tenían un uso y bueno, que daban apoyo a comunidades. Creo que vamos hacia allá y lo vamos a lograr, pero en todo caso tenemos ese interés pues, de complementar un poco. Creo que eso se ha perdido en los espacios de enseñanza de la arquitectura en Venezuela, el tema constructivo, o sea, construir, pensar cómo se construye la arquitectura. Sí. Hemos nombrado muchas veces a Dislocal, pero no hemos dicho qué es Dislocal. Marcos, te toca a ti. ¿Cómo podríamos No te explicar escapas. eso? Un grupo de amigos que Es una plataforma. se unieron ¿Cómo se para... forma? Ya, sabes que bueno, he estado pensando en maneras de contestar esa pregunta porque es bien interesante. Una forma fácil sería, bueno, describirlo, pero me parece como más bonito contar una historia, ¿no? Cuéntala y eso lo definirá. Cómo surge un poco Dislocal. Y bueno, creo que lo que nos estaba pasando en ese momento, en verdad, esta inquietud que tenemos sobre la docencia y cómo la arquitectura dentro de la docencia, pero también como ejercida disciplinarmente, puede empezar a acercarse a estos lugares donde estamos trabajando ahora, donde estamos experimentando. Y bueno, se dio la ocasión en que comenzamos a colaborarnos a partir de esas experiencias profesionales y dentro de la Facultad de Arquitectura también, para diseñar un proyecto juntos donde pudiéramos, bueno, recoger las ideas de todos y empezar a poner en práctica eso que queríamos construir, que yo creo que ya cada uno de nosotros lo ha estado intentando como individualmente desde sus propias iniciativas, pero sí nos sentíamos que nos hacía falta una plataforma o una red de colaboración que nos uniera para para sumar todos los esfuerzos en un movimiento que nos permitiera ser más grandes, más fuertes, trabajar juntos, etc. En Dislocal participan arquitectos de Latinoamérica, ¿no? ¿Sí? En principio venezolanos que viven afuera, pero también se ha sumado gente, ha colaborado con nosotros, arquitectos de otros países. Sí. Creo que la idea también era como unir fuerzas, pero también como tenemos muchas amistades, colegas y gente interesante trabajando, estudiando y formándose afuera, de poder tener un grupo que nos vinculase a todos independientemente del lugar donde estuviésemos, pues. De hecho, por ahora los trabajos de Dislocal se han hecho aquí mayormente, pero también hay proyectos de Dislocal que la base es Costa Rica, misma Francia, París, no sé si podremos llegar a Asia, África, o sea, se ha tenido como horizonte algunos proyectos que no son en Venezuela. Hasta ahora son los que se han hecho acá y bueno, por supuesto queremos que ellos se publiquen, pero como el grupo no solo está en Venezuela, bueno, esperemos que sigan haciendo experiencia y siga creciendo. Claro, una pregunta también era cómo conectar a los arquitectos venezolanos que están en Venezuela, que siguen en Venezuela, con otros arquitectos venezolanos que a lo mejor no están acá, pero siguen pensando en Venezuela.
y en América Latina, y en algún momento tendremos la oportunidad de estar juntos nuevamente en el país para trabajar en los temas y en los problemas que nos interesan. Y nada, bueno, esta red nos ha permitido un poco unir eso, pero aprendiendo también de experiencias de amigos, como decía Ricardo, de Chile, de Argentina, de México, de Costa Rica, etcétera, que bueno, que nos han enseñado cosas de los que hemos querido aprender y con los que estamos trabajando muy estrechamente para desarrollar todas estas Y que es tan proyectos. necesario porque o sea, el conocimiento no sé, uno necesita, no es una validación, más bien es el crecimiento, o sea, tú necesitas crecer con el intercambio y ese intercambio de conocimientos produce crecimiento en experiencias, ¿no? Y eso es súper necesario en todas las áreas, además profesionales, incluso artes visuales. O sea, tú necesitas saber qué está pasando también, ¿no? En el mundo, sobre todo en una zona geográfica como Latinoamérica, que pudiéramos quizás tener más o menos ciertas características similares, ¿no? En todos los países, que nos nutran, ¿no? Y que nosotros además podamos nutrir al resto de estos países con las experiencias que hemos tenido. Eso me parece súper necesario, ¿no? Y que es importante que se haga para los de afuera y para los que estamos aquí, ¿no? Eso es. Sí. Quiero que conversemos del primer caso, creo, si no me equivoco, fue el primer caso de estudio que hizo Dislocal, que fue las Casas Mara. Bueno, Dislocal ha hecho unas experiencias de viajar con estudiantes, como te decía, para en un tiempo pequeño tener esos ejercicios de construcción, ¿no? Intervenir un lugar, aprendiendo de la tradición y de las técnicas y de esa comunidad. Pero también hemos querido hacer esta cosa que llamamos estudios de caso para visitar proyectos que consideramos son importantes para la historia de la arquitectura venezolana porque nos enseñan cosas que son intereses comunes también en nuestros proyectos, lo que queremos hacer dentro de la red, dentro de esta comunidad. Entonces, este año, a principios de este año, viajamos con Julio Mesa. Julio Mesa, arquitecto, fotógrafo. Sí, es un gran amigo, arquitecto y fotógrafo venezolano que está radicado en Barcelona, España, pero que bueno, sigue viendo con mucho interés Venezuela, el país, y viene cada vez que puede acá a registrar a fotografiar. Sí, la arquitectura venezolana. Y a principios de este año decidimos entonces organizar un viaje con él para visitar las Casas Mara de Jorge Castillo, un proyecto que se hizo en el año 74 en la ciudad de San Felipe, se llama Urbanización El Siepe. Allí funcionaba una suerte de centro de investigación de residentes que trabajaban con tecnologías de la agricultura en el estado de Yaracuy, y se creó, bueno, esta ciudad a partir de unos prototipos que todo el mundo conoce, porque había en un momento dado muchos de ellos dispersos por las ciudades venezolanas. A nuestros oyentes, a quienes nos están viendo, cuáles eran las Casas Mara. Eran estas casas que utilizó luego Hipostel, parece, ¿no? Que eran unas casas de fibra de vidrio redondas, unos módulos redondos. Parecían unos platillos. Que parecían unos platillos, exacto. Eran icónicos de Caracas en una época, pues yo los recuerdo todavía. Popularmente se les conocía también como la Entre Chavo y el Cafetal, hace no muchos años había uno que servía creo que de módulo policial. Sí, sí. Es correcto. Y bueno, Jorge Castillo, que era no sé, uno de los arquitectos quizás como más arrojadizos al experimento, en esa época del auge de la modernidad en Venezuela, se embarcó en este proyecto que, o sea, visto así en retrospectiva, parece un poco una, un poco loco. Una locura, ¿no? Una cosa como de un pensamiento muy atrevido, muy arrojadizo. Bueno, pero lo conversábamos incluso antes de empezar a grabar, que está bien, o sea, está bien en el sentido de que era experimentación pura, era trabajar con un material que además era nuevo también, porque eran casas de fibra de vidrio, o sea,
fue una cantidad hizo como una cantidad de experimentos ahí él con esos módulos, ¿no? Sí. Sí. Yo me acuerdo también que había uno, si mi memoria no me falla, en Parque Central. Hubo uno también. Entonces, claro, que luego funcionaran, que no funcionaran, que no eran tropicales, obviamente, era parte de la experimentación, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo y creo que eso es precisamente una de las cosas que tiene más valor en el proyecto de Castillo. Es que hay que ubicarse en el contexto de los años 70 finales de los y- 60, principios de los 70. El auge de una industria que gira en torno a la petroquímica, como Eso, a una inquietud por descubrir nuevos materiales posibles para la arquitectura y para la ciudad, donde bueno, un personaje como Jorge Castillo decide, oye, incluir eso en lo que pudiera ser unas posible, como un acercamiento, una manera de ver la vivienda venezolana, Sí. que es un tema que se ha estudiado con mucha fuerza siempre y especialmente en esos años, pues se está experimentando con vivienda. Sí, la producción en serie a partir de otras de tecnologías más nuevas, ¿no? Correcto. O sea, que no sé, abaraten, prefabricado. faciliten. De hecho, bueno, que estábamos conversando de Venecia al principio, habían unas casas expuestas allí, no, si mal no recuerdo, de Foster, de unas casas como muy baratas para refugiados y tal, porque bueno, ese es un problema que ya existe y parece que se va a incrementar lamentablemente en los próximos años a nivel mundial. Entonces, de unas casas, como unos sistemas de cubierta, bueno, que se producen como muy rápido y son resistentes y tal. No sé si eran como de unos techos curvos y tal, eran de un material bien particular, eran como gris. Eso, bueno, digamos que oficinas de renombre han estado también ahora, o sea, eso ha vuelto, eso va y viene. sí. Bueno, sobre todo por las cosas que están, lo que está pasando y que se incrementará y se potenciarán estos fenómenos. Bueno, a ver si la arquitectura puede aportar desde la arquitectura. ¿Y cómo están el estado de conservación de estas casas? ¿Cómo es? Bueno, O sea, pero están funcionando. déjame decirte algo Ajá. con respecto a lo que señala Ricardo, porque es que fíjate que, bueno, creo que hubo en esa época como varias experiencias en todo el mundo que intentaron hacer cosas parecidas. Tú mencionas a Foster. Lo digo Pero ahorita no. en este no. momento. Sí, lo están haciendo ahorita. O Ok, sea, que eso ha venido otra vez, o sea, eso se mantiene. Creo yo siempre en sociedades que el parque industrial tiene músculo, ¿no? O sea, para siempre estar investigando sobre las posibilidades de nuevos materiales que recoge la arquitectura como nuevas soluciones. O sea, lo traje a la actualidad porque en Venecia habían expuestas unas viviendas de o Foster. sea, es de ahora, Claro. sí, es de Foster. Que me parece que estuvieron inspiradas en los experimentos de Mr. Fuller. Esta Bueno, cosa que sí, Fuller puede llamaba ser. Jameson Sí, o las de, ¿cómo se llama? Jean Prouvé. Jean Prouvé hizo unas también. Pero lo que te iba a decir es que me parece que casi ninguna de esas experiencias en el mundo, o muy pocas que sean conocidas, llegaron a producirse masivamente. Y Castillo lo hizo en Venezuela. O sea, se hicieron más de 100 casas seguramente. Más de 100 prototipos. Bueno. No, muchos más de 100 prototipos. Bueno, y seguro que ninguna se convirtió en ícono de una ciudad. Eso fue ícono de Correcto. Caracas en una Sí, época. O sea, sí, tú las sí, reconocías sí, y las sí, veías. sí, pues. sí, ciertamente. Andaban por ahí, las ponían, las cambiaban, les cambiaban el uso. Ujú. O sea, tiene una... En verdad no se puede decir que 100 sea una, Ujú. ¿cómo se llama? Bueno, Una cantidad pone nuestro masiva, contexto. pero un número importante. Pues, de estos prototipos se fabricaron como experimentos que creo que casi todos nosotros llegamos a ver en algún momento en nuestras ciudades. ¿no? Claro que sí. Se utilizaron como casas, como refugios, pero también como oficinas del correo, Sí, sí, de módulos de hoteles, policía. policiales. Ajá. Hay hasta un módulo de eso que está, no sé si está todavía en el archipiélago de los Monjes. Se colocó allí en un momento en que Venezuela estaba disputándose el territorio Dios. del archipiélago. Y tema con Colombia, ¿no? En algún Sí, con momento, Colombia, hace unos años. exactamente. Sería Y el- bonito que el Musarc Ujú. tuviese que sea un pedazo, un corte de una pieza de esas ahí en el jardín o algo, ¿no? Sería interesante. Oye, y ahora que nombran a Musar, y me voy a desviar, Mm. esto es así, esta conversa es así, que coge para donde quiere. Ahora que No hablas vayas a de- creer que te esquivamos la pregunta. No, dale. no, yo te me la voy a responder, pero es que, bueno, respóndeme la pregunta y después hablamos de Musar, que no estaba en el guión, pero...
No, fue revelador hacer esa visita. Imagínate que esa organización se construyó en el 74 y nosotros nos dimos cuenta fue en el viaje conversando con Juan Castillo, hijo de Jorge, que nos acompañó junto a Julio Mesa, que el proyecto estaba cumpliendo 50 años. Entonces el estudio de caso nos dio también la oportunidad de celebrar un homenaje a Jorge. Qué bonito. Hicimos una publicación que tú conoces con unas fotografías preciosas de Julio Mesa, imágenes 50 años después de su construcción, ¿no? Revelando el estado actual. Y que además tiene también un fanzine donde hay ensayos escritos, artículos de las personas, de buena parte de las personas que hicimos ese viaje. Y qué interesante que se convierta además eso en una publicación, o sea, que quede el registro de eso, porque esa es otra de las cosas de las que estamos adoleciendo siempre. Y es el registro de lo que hemos sido, de lo que estamos siendo, ¿no? Que es tan necesario, porque uno desaparece, o sea, uno es finito, pero las cosas que se hicieron, las cosas que se hacen, quedan, o que debe de quedar memoria de eso, ¿no? Absolutamente. Yo tengo una amiga que daba clases en la Politécnica de Cataluña, que me dijo una vez así en forma de chiste, bueno, y ahí podemos ver dónde estamos. Que en la Politécnica de Cataluña, un profesor en la Facultad de Arquitectura de allá, se metía al baño y salía con una idea para una publicación. Y se publicaba. O sea, te habla de la capacidad a diario, voy a publicar esto. Y tienes el libro así. Sí. De la distancia, pues. Que aquí muy pocas publicaciones, sobre todo de temas de arquitectura. Pues. Sí, esa es otra de las cosas importantes que ustedes tienen como labor también, ¿no? Sí. O sea, empezar a empujar que se hagan cosas, ¿no? Que se haga eso, la publicación de lo que hemos sido y de lo que ustedes están haciendo. Publicar y difundir también. Porque a veces se hace un trabajo, yo creo que mucha gente, arquitectos, profesionales de buena fe, hacen un trabajo para registrar y consolidar material, pero se conoce poco porque después no se difunde de la manera como debería. No llega a todo el mundo como podría llegar. Bueno, hay un trabajo de Ramón Fermín, que es profesor de la facultad, eso es un blog, ahorita una catálogo página, de arquitectura. Es un catálogo, y oye, están planos de edificios de arquitectura contemporánea, diría yo, porque claro, es arquitectura de los 90, los 2000, no sé si de los 70, que ya eso es contemporáneo, sigue siendo contemporáneo. Y es un trabajo muy interesante. Pero no sé cuántos edificios están catalogados, pero por ejemplo el museo de Keyboard, está allí. Está en una de sus versiones, pues, porque bueno, allá descubrimos que él ha pasado por... Y volviendo a ese punto, Inés, creo que precisamente la labor que está haciendo Julio Mesa, de promover estos viajes y registrar fotográficamente esas obras, de una manera, nos decía, ¿no? Mi fotografía es objetiva porque lo que pretende es mostrar tal cuáles son esas edificaciones. Es un aporte importante en esa dirección. Sin duda. O sea, como intentar recuperar la calidad del registro que se está haciendo sobre nuestras obras de arquitectura en este caso y de darlo a conocer, ¿no? Sí, es así. Que llegue a todas las personas posibles. Sí. Hemos mencionado varias veces al arquitecto Julio Mesa. Su Instagram es Julio Tábolo, ¿no? @JulioTábolo. Él nos acompañó en este viaje que hicimos a Keyboard. También luego vamos a hacer un inciso con algunas pequeñas conversaciones que sostuve con él en el viaje. Él ya no está, se fue a Barcelona de nuevo. Pero en este episodio vamos a tener algunas conversaciones que sostuvimos con él. ¿No te escapas de la pregunta de la conservación de las casas Mara? Bueno, pero en verdad esa es una pregunta para la arquitectura en general. ¿Cómo se mantienen las cosas en el tiempo? Eso se podría contestar de diferentes maneras. Pero en el caso de la Casa Mara, creo que lo más importante es un experimento. Fuimos allí, hay familias viviendo dentro de esos módulos. Hay una cosa muy bonita de la organización que es de ese conjunto que está como dentro de un bosque, y creo que el tema de la sombra ha ayudado a que se conserven mejor
los módulos, pues el material de los módulos. Aún así sufren, como es un experimento, sufren de cosas que pueden sufrir la arquitectura, ¿no? De humedad, de filtraciones, deterioro por desgaste en el uso de los materiales, etcétera. Pero yo diría que para hacer un experimento con tanto tiempo, o sea, estamos hablando de medio siglo, Y con cero están allí. mantenimiento, sí. Yo estoy seguro que Jorge Castillo no habrá pensado esos prototipos para viviendas permanentes, ¿no? Habrá que preguntarle a Juan o habrá que investigar para ver Es una qué época material se como recoge. donde la movilidad y ¿cómo se dice eso? Una arquitectura que se mueve, ¿no? Archigran, los metabolistas japoneses y tal. Sí, tienen como una capacidad de, ¿qué? Como el caracol, que se cambia de concha de una a otra porque las casas se vuelven casi desechables. Y creo que como Marcos opino lo mismo, tiene un valor de experimento. Para un arquitecto ser contestatario con la tradición, específicamente constructiva, así sea la moderna, convencional que se hace en Venezuela, no sé, de concreto, bloque, tal, conlleva riesgo. Yo creo que el valor está en eso, en los riesgos que asumió Jorge. No debería desaparecer un interés en experimentar. Y también se puede experimentar con la propia tradición que comento, o sea, esos materiales pueden estar ordenados de otra manera. Pero sí, yo creo que tiene un valor como experimento y investigación sobre posibilidades de los materiales asociados a la vivienda en nuestro contexto. Quiero que conversemos ahora de este segundo estudio de caso de Dislocal, ¿no? Que fue la visita a Quíbor, la visita al Museo Antropológico de Quíbor, diseñado por Joel Sanz, por tu papá, y en el cual, bueno, nos guiaste, nos contaste, tuvimos la posibilidad de recorrerlo y entender cuál era su pensamiento cuando lo diseñó, cuando lo proyectó y qué se construyó, qué no de ese proyecto y en las condiciones en que está ahorita. Claro. Vamos a conversar de esa súper buena experiencia. Buenísimo, no sé si Marco. ¿Quieres que lo diga? Bueno, porque tú me hiciste la invitación, ¿no? Bueno, Sí, Carolina, yo tenía 10 años sin ir aquí, lo conté en la visita, más o menos 10 años. Tuve la suerte de verlo en 2 oportunidades, antes cuando fui estudiante y después muy recién graduado. Allí trabajaba un gran amigo, profesor de la UDE, que se llama Félix Gil, antropólogo de profesión, pero que estudió arquitectura y fue mi profesor, creo que tuyo también. Muy amigo de Joel. En mi caso amigo, Muy amigo de Joel, ¿no? por vía de mi papá, sí. Es correcto. Y él, bueno, cada vez que podíamos íbamos a visitarlo allá. Yo no conocí tanto a Joel, por cierto. Lo vi en un par de oportunidades en Barquisimeto y una vez más aquí en Caracas. Ya había ganado el Premio Nacional de Arquitectura en el año 2000. ¿Que lo ganó con ese museo? No especialmente. No, por Creo su que trayectoria. Ok. Trayectoria y aporte sobre todo a la academia, docente. Ok. Bueno, tú contaste algo también en el viaje que uno de los jurados fue Jorge Castillo. Jorge ¿Quieres Castillo contar eso? casualmente y Silvia La Sala, de los dos que conozco. Bueno, nada, pues si quieres termine y... Bueno, pero es una idea tuya, yo no me la sé tanto, pero... No, para recuerdo que pensé dijiste- que querías decir, bueno, eso creo que me lo contó Juan Castillo, su hijo, que Jorge había dicho que le diesen el premio Joel porque él le había formado, bueno, a su hijo, a una generación nueva de arquitectos, que son los que estaban haciendo, la generación joven que estaba haciendo cosas en el país, que mayormente era, vamos a decir, el profesor emblemático Correcto. de ellos, bueno, por sus experiencias, y bueno, por la formación que les había, ¿cómo se llama eso? Tiene una palabra. El punto es que creo que lo que quiso decir Jorge, según lo que yo te entendí, es que ya le habían dado el premio a todos a esos arquitectos de la generación que formó Joel y no se lo habían dado al maestro de esos arquitectos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, Entonces, sí. No era eso. No, porque bueno, Jorge, la generación de Juan, no sé si tiene premio nacional, porque creo, claro, eso lo cambiaron, ahorita es distinto, pero creo que para ganarlo tenías por lo menos antes que tener más de 60 años en adelante. O sea, aquí no se puede ganar ese premio, antes era así, no sé ahorita, teniendo menos de 60 años. Y creo que de esa generación, uno de los que se acerca quizás será
José Alejandro, creo que es Sí, José Alejandro de los cercanos, pues. Santana. Es el que está cerca de los 60. De haber Juan, sido Juan es estudiante contemporáneo, de- probablemente también Juan no sé si se está acercando, pero por ejemplo Alessandro es unos años menor. No, yo creo que era como una generación que, bueno, que venía de la generación de relevo, quien los había Ya, formado era un arquitecto que tampoco es de la generación de Jorge. Mi papá no es de la generación de Castillo, ¿no? de Jorge, ¿no? Mi padre tuvo de profesor a Pablo La Sala y a Carlos Gómez. Por ahí lo puedes sacar, pues. Tampoco pertenece obviamente Ya. a esa generación. Y bueno, Marcos me hizo esa invitación, mira, queremos ir como tomar en Dislocal, porque bueno, ahí en Dislocal también nos repartimos libremente como ideas para desarrollar actividades que estén asociadas a lo que habíamos dicho. Yo creo que principalmente a construir, que los alumnos conozcan el país, que tengan oportunidad de intervenir, de aportar en comunidades desde la arquitectura y su pensamiento, bueno, ideas, propuestas. Oye, y el tema de conocer nuestra arquitectura, pues, un componente de aproximación a la cultura arquitectónica, bueno, hasta ahora ha sido contemporánea, ¿no? Con Jorge y con Joel. Y bueno, el Museo de Quíbor es entre proyecto y obra, digamos que ese es del 96, 97 y allá me comentaron, yo no recordaba la fecha exacta que se construyó, se intervino con el último edificio, 2004. Ese es un complejo museístico, yo creo que del más alto nivel en Venezuela, que está incompleto. Allí hay un edificio ya en estructura con bueno, gran parte de sus instalaciones, por lo que pude observar. Yo no trabajaba con mi papá en ese proyecto, pero sí lo conocía. Es un proyecto que apasionó mucho a mi padre. Bueno, imagínate el tema. Él también, yo creo que como yo, interesado en la historia, él fue profesor de historia. Y bueno, por supuesto, en correlación con la antropología, la arqueología, nuestros antepasados, pues. Ahí como, bueno, viste Inés, hay colecciones de entre 10.000 años de antigüedad. O sea, toda una historia del país, miles de años antes de que, bueno, los colonizadores llegaran. Entonces, bueno, es un acervo cultural importantísimo. También es el autor del proyecto del Museo de Sitios, que lo vimos allí en la plaza de Quíbor, que está la estructura y que, bueno, no se le dio continuidad. Y bueno, como te digo, sí, faltan 2 edificios completos, un edificio pequeño, y bueno, lo que acarrea eso, pues que hay que demoler unas estructuras que todavía están allí. Bueno, y nada, ¿ves? Estar conscientes o pendientes del mantenimiento que debe tener el edificio. Y como digo, bueno, a nivel museográfico, por no hablar de la arquitectura, que creo que hay aporte, bueno, creo que es de primer nivel en el país y quizás en nuestro continente, ¿no? Quizás cuando uno toma fotos de esas vitrinas o de las colecciones que hay allí, a lo mejor alguien se sorprendería de que eso está en el interior del país. Entonces, bueno, de la calidad. Mi papá estuvo presente en todas las fases del proyecto. Bueno, con todos los profesionales también. Ahí está el profesor y arquitecto José Luis Sánchez, que diseñó los dispositivos de soporte de muchas de las piezas. Entonces, bueno, con él colaboraron también otros profesionales, terminaron de darle a ese proyecto, bueno, y a esa obra, que afortunadamente por lo menos el edificio principal, que era el edificio preexistente que se remodeló, está bastante bien y esas salas están muy bien, pues. Y bueno, nada, Marcos me invita, yo contento de ir, había estado anteriormente. Oye, bueno, expliqué lo que pude, recordaba del museo y del trabajo de mi padre, y bueno, fue emocionante, divertido compartir con ustedes allá. Sí, bonito, además, interesante porque esta es mi opinión personal, con la experiencia, porque fue un grupo muy heterogéneo y había mucha gente joven, o sea, sí. Creo que el 30%, 40% era arquitectos que se están graduando o están estudiando, o sea, gente de 22 años, 25 años, y me parecen importantes estas revisiones, ¿no? Creo que para ellos son unas buenas posibilidades de conocer lo que se ha hecho. Tenemos que terminar, pero no quiero hacerlo
sin que me cuentes rapidito, Ujú. porque yo creo que estamos sobre la hora. Brigitte, creo que sí, ¿no? Que Brigitte me regaña. Que hablemos del 23 de enero y esta experiencia con esta fachada El superbloque, tú del viniste, no Superbloque. viniste con No nosotros la vine, última, pero he visto las fotos y vamos me a muero organizar de una la envidia, visita me para muero que de la envidia, de vengas. las ganas de ir. para que- Cuéntame rápido, ¿qué se hizo ahí? ¿Por qué se hizo? Cuenta. Bueno, a ver, ¿qué te puedo contar? El año pasado yo hice clases en la facultad del 2016 al 2020, luego vino como el receso de la pandemia, estuve viajando y volví el año pasado porque, bueno, las cosas te van como conduciendo hacia un lugar a presentarme al concurso de oposición de diseño. Ahora soy nuevamente profesor de la facultad y Escalafón. profesor de escalafón, claro. Fui profesor contratado, ahora gané el concurso de oposición y empecé a hacer mi carrera docente, Como pero como docente. profesor e investigador en la facultad. Y entonces, bueno, empecé a preguntarme qué es lo que quiero hacer como profesor. Hay excelentes profesores, líneas de investigación, de trabajo, unidades como la Unidad Docente 9 que tienen una tradición, bueno, en su manera de hacer, en su filosofía, en un grupo que está cohesionado desde hace muchos años y que trabaja de una manera. Entonces, bueno, yo me fui preguntando qué es lo que quiero hacer a partir de ahora y decidí que aprendiendo de estas cosas que hemos hecho juntos, de mi trabajo profesional, de también lo que estamos haciendo con Dislocal, decidí que quería llevar a cabo experiencias que se materialicen en escala 1 a 1 con mis estudiantes. Experiencias que debían ser de un tamaño moderado también, porque cosas que nosotros podamos controlar o promover con, con nuestros propios medios. Sí. Y comencé el semestre anterior con ese ejercicio, que es una idea que tiene que ver también con Julio Mesa, con María Fernanda Jagua, Javier Caricato, con el mismo Ricardo, o sea, colegas de los que me he alimentado para construir una reflexión sobre los temas que me interesan, a mí en lo particular y que me interesan en la docencia también. En el caso del 23 de los superbloques del 23 de enero, el tema de la vivienda, otra vez en Venezuela, y la vivienda moderna, que está como en el límite de lo patrimonial. Villanueva, además hecha por Villanueva, ¿no? Uno de los maestros de nuestra arquitectura. Resulta que, te doy toda esta introducción para ponerte en contexto, pero el ejercicio es muy sencillo. Resulta que, bueno, Villanueva en ese momento estaba a cargo de la oficina del taller de arquitectura del Banco Obrero. Estamos hablando de los años 50 y a él le encargan junto a otro grupo de arquitectos importantes, Carlos Brando, Guido Bermúdez, etcétera, desarrollar vivienda de alta densidad, vivienda masiva para las ciudades pujantes venezolanas, especialmente para Caracas. ¿No? Y más ponte en el lugar en esa época, de... además, toda la migración de las zonas rurales del interior hasta la ciudad, ¿no? Una población muy grande del campo a la urbe buscando, persiguiendo, bueno, nuevas oportunidades, crecimiento económico, tener acceso a los servicios y al desarrollo que prometía la ciudad venezolana del momento, la ciudad petrolera venezolana. Y Villanueva se fija en un ejemplo paradigmático también de la arquitectura moderna en el mundo, que es la unidad de habitación de Marsella, desarrollada por Le Corbusier. Por Le Corbusier, que es como quizás uno de los primeros ejemplos de vivienda multifamiliar masiva para la clase obrera que estaba descubriendo la ciudad, en este caso en el contexto de la posguerra europea, ¿no? Y a Villanueva le parece que ese es como un buen ejemplo para implementar en el caso venezolano. Una manera de responder a la demanda creciente de una población que quiere vivir en la ciudad y que no encuentra dónde hacerlo. Una demanda para poderlo ofrecer rápidamente, además. Sí, porque... sí. Además eso se mezcla como con un interés político del gobierno del momento, de Pérez Jiménez, erradicar los barrios de Tugurrios que nada tenían que ver con la imagen de progreso y de desarrollo que se quería promover en el país. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que
Cuenta. Imagínate que Villanueva tuvo que hacer, y los arquitectos del Tabo tuvieron que hacer cientos de miles de viviendas, o decenas de miles de viviendas, con mucho menos, o con un presupuesto que se iba recortando todo el tiempo, y con una presión política Como y de normal, tiempo pues, determinar, como normal siempre. inmediatamente. Pues el problema del inmediatismo Y de la ¿Qué? emergencia. que es ¿cómo se podría decir? Que recurrente, pues recurrente en la historia que nos política caracteriza, sí. venezolana. Pero en el fondo, que es lo que yo digo, que es un problema de lo que se entiende sobre la vivienda social. A mayor cantidad, en menor tiempo, más rápido, es suficiente. Con eso basta. ¿No? Habría que preguntarse si a la gente, o sea, los arquitectos que diseñan esas viviendas de esa manera y que las construyen con esa velocidad y con esa calidad con la que se termina haciendo, les gustaría, serían capaces de vivir allí. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado en el Interesante pregunta. Bueno, esos modelos de superbloques se llevaron a un nivel de simplificación extremo, ¿no? Y bueno, tuvieron que renunciar a un montón de aspectos que eran importantísimos, sobre todo en nuestro clima. Temas de ventilación, iluminación natural, de la calidad de los espacios comunes, de la manera como están integrados esos bloques con el lugar, con el contexto, la calidad de los materiales, con cómo se levantaron esos edificios, que en el tiempo han traído un montón de problemas de todo tipo, ¿no? De infraestructura y de habitabilidad también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente? O sea, que va este trabajo de la intervención en un superbloque, que yo llamé refurbish porque, bueno, como una idea de resignificar o rehabilitar algo que tiene unas cualidades que no fueron desarrolladas en su máximo potencial, pero que pueden volver a la vida, pues, o repotenciarse de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente durante todo este tiempo? Reparar las cosas que el proyecto y la obra en un primer momento no lograron hacer. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, como han podido, como han sabido hacer, ¿no? En el caso de los apartamentos, que fue como el problema específico en el que yo quise trabajar, es estudiar la manera en cómo los habitantes de los superbloques han intervenido sus apartamentos para ganar luz y ventilación natural. Son unos apartamentos muy grandes que originalmente se construyeron con unas ventanas de 1,20 m por 1 metro, en la sala 2 metros por 1 metro, que bueno, se quedan muy oscuros, se vuelven húmedos, se vuelven insalubres, etcétera, etcétera. La gente lo que ha hecho es, un poco para intentar remediar eso con sus propios recursos, ampliar sus fachadas, poner ventanas panorámicas, hacer jardineras, hacer balcones, etcétera, etcétera. En este ejercicio me encargué, junto a los estudiantes, de registrar esas alteraciones domésticas desarrolladas por las familias para aprender de ellas y escoger un caso de estudio, este apartamento de la señora Paula y el señor Rafael, donde nos permitieron diseñar desde el taller de proyecto un prototipo, un experimento que nos permitiera hacer lo mismo que las familias han hecho, pero bueno, trabajado en el taller de proyecto. Qué bueno. La intervención es un pórtico de 5 metros por 2,5, donde aparece una estructura que mejora, o que intenta mejorar. Que vuela un poquito. Sí, que tiene una jardinera, amplía el tamaño de la fachada, deja pasar mejor la luz, pero controla el sol y evita también que se meta la lluvia directamente, etc. Y en el fondo es una idea que yo creo que podría llevarse a cabo en esas edificaciones. Sí. Claro, porque está la pregunta de qué hacemos con estos edificios, con estas edificaciones en el futuro, ¿no? Sí, ¿cuál es su vocación? Habiendo partido de donde partieron y en las condiciones en que fueron hechos. Correcto. Que lo que se les critica es como que
era una visión de la vivienda que probablemente la historia superó. Sí. O sea, de que vivir así en un momento Sí. de pronto era factible, era creíble, y la historia dejó eso atrás y comprobó que, bueno, la cosa no es tan... ¿Cómo es eso? No están así, pero No es tan así Sí. o tan viable en muchos aspectos, ¿no? Entonces, está cuestionado correcto. su fondo, pues, la idea. Bueno, yo lo que creo es que de alguna manera la posibilidad de supervivencia que tienen esos edificios, y es lo que ha demostrado la gente todos estos años interviniéndolos para hacerlos un poquito Claro. mejores, es estar abiertos a cambiar y a ser intervenidos para resolver esos problemas que no están resueltos y que siguen, bueno, siendo temas pendientes pues, de esa arquitectura, que no se pudo lograr como los proyectistas seguramente habrían deseado en su momento. Estoy seguro que, bueno, Villanueva lo habría querido hacer de otra manera, pero la presión política, como te decía antes, y las limitaciones que tuvo en su momento lo llevaron le permitieron llegar hasta cierto punto. Eso es. Ese es un tema bien interesante, ¿no? Interesante porque además discutes con las personas que con habitan- otros colegas que son expertos en temas de patrimonio y a lo mejor pudieran tener como un punto de vista Uy. diferente, ¿no? Esos edificios hay que conservarlos tal cual como se hicieron originalmente. Yo no creo que sea tan así y habría que preguntarle a las familias que viven allí también, ¿no? O habría que meterse a estudiar eso a profundidad para entender la complejidad del fenómeno. Una de las cosas que estoy diciendo así como de manera, no sé, arriesgándome a debatir con mis colegas, es que seguramente Villanueva hoy en día estaría de acuerdo en que esos edificios se intervengan y se transformen para ser mejores, ¿no? Sí, Para incluir unas cosas que en la obra de Villanueva siempre estuvieron presentes, o sea, Siempre. fueron temas importantes para su obra y que se ven en toda la En ciudad toda la ciudad universitaria, universitaria. en las viviendas que pudo ser, etcétera, etcétera. El trópico, el clima, La luz, la manera en cómo entra la la luz y sombra, cómo te proteges de la eso lluvia, es. de estar abierto al lugar donde que en todo donde caso, está esa que arquitectura. es del mismo autor, no sería lo mismo en los bloques del silencio. Que no sería lo mismo. Exactamente. Bueno, porque Otra probablemente época, sean más exitosos como Sí. propuesta, porque bueno, ahí sí hay, ¿qué era lo que decías tú? Se pudo llegar quizás a todo lo que aspiraba Patio Villanueva, central, en el detallado, o procura de muchas cosas que están presentes allí, pues. Bueno, otro tipo de solución de vivienda, pero digo, sería distinto, pues. Además es una cosa que ya se ha hecho en el mundo de otras maneras, Inés. Quizás no en un ejemplo de un edificio que se consideraría como de rasgos patrimoniales por su autor, no necesariamente por el resultado final de la obra o del proyecto, pero se hizo, por ejemplo, en Francia y llevó a esos arquitectos a ganar el premio Pritzker, a Lacaton y Basal, unos edificios que tenían unos problemas parecidos, como de calidad climática, ¿no? De cómo se comportaban en el invierno y en el verano, donde la gente ya no quería vivir y y estaban propensos a ser demolidos. Lacaton y Basal propusieron no demolerlos, sino de hacer una intervención en desnudar, pues, despojar de los cerramientos a ese esqueleto para modificar la edificación y crear unas estructuras por fuera que le permitieran resolver estos temas, ¿no? Y esos edificios están en pie hoy en día. Qué maravilla. Yo quisiera seguir conversando. Me va a quedar por fuera, muchas cosas me quedan por fuera, el museo, el Museo de Arquitectura. Quizás hacemos un cuartico después para conversar del museo. Pero tengo que agradecerles infinitamente, primero que hayan venido hasta aquí, primero que todo que me hayan invitado a ser parte de esa experiencia de revisitar el Museo Arqueológico de Quíbor. Espero que las experiencias se repitan y que me sigan invitando. Claro Esto es un sí. compromiso delante de todo el mundo para que Nos lo hagan. comprometemos. No, gracias a ti por venir y felicidades por el trabajo que haces también, que es muy importante. No, la verdad es que para mí lo importante es esto, o sea, que ustedes puedan contar que lo que se está haciendo, que hay cosas que se están haciendo y que no se difunden, que no se dicen, y eso es importante. Por eso hablábamos de las publicaciones, de la difusión, y por eso
quisiera que después en algún momento en cortico habláramos del tema del museo, porque los museos son justamente las instituciones obligadas a hacer formación, difusión, educación de las historias de los países, entonces en todas las áreas. Así que nada, un beso enorme, gracias por venir. Gracias a ti, vale. Y esperamos. Gracias a ti, vale. Qué bonito. Un placer. Abrazote. Gracias.